Mi abuela tenía una cuenta de TikTok desde hacía 3 años sin decirnos nada. La encontramos. Tenía 200,000 seguidores y todos sus videos eran sobre nosotros. Mi prima Sofía la descubrió. Estaba scrolleando TikTok a las 2 de la mañana como cualquier persona normal y de repente se le cayó el teléfono en la cara porque en la pantalla apareció su propia abuela, nuestra abuela Rosario, sentada en su cocina con un delantal floral, hablando directo a la cámara. La abuela decía: «Hola mis amores, les voy a contar la vez que mi nieto mayor llegó borracho a la cena de Navidad y le dijo a su consuegra que su pastel sabía a cartón mojado». El video tenía 140,000 vistas. Sofía me llamó gritando a las 2:30 de la mañana: «Marco, no te lo vas a creer. La abuela es TikToker». Le dije que estaba loca. Me mandó el link. Abrí la cuenta y lo que vi me dejó sin dormir por razones completamente distintas a las que esperaba. La cuenta se llamaba Abuela Rosario y sus desastres familiares. Tenía 214,000 seguidores, 312 videos y un promedio de 80,000 vistas por video. La foto de perfil era mi abuela usando unos lentes de sol que le había robado a mi prima. Haciendo la señal de paz, 214,000 personas en internet conocían los secretos de mi familia. Empecé a ver los videos en orden cronológico. El primero era de hace 8 meses. Podía ver a mi abuela sentada en su sillón, con la cámara claramente sostenida por una mano temblorosa, el encuadre cortándole la mitad de la cabeza. «Hola, no sé si esto funciona. Mi vecina Lupita me dijo que aquí la gente comparte cosas y te dan corazoncitos. Pues bueno, tengo 83 años y muchas cosas que contar». Esa frase me quedó dando vueltas mientras sostenía el teléfono en la oscuridad de mi cuarto, con la pantalla iluminándome la cara como un idiota. Eran las 2:47 de la mañana. El video de la abuela tenía 140,000 vistas, y yo no podía apartar los ojos. Sofía había colgado después de gritar durante 3 minutos seguidos. Mi prima tenía ese talento: entrar en pánico a velocidad industrial y dejarte a ti con el problema. Así que ahí estaba yo, solo en mi departamento, con una taza de café frío que había dejado de importarme hace horas, abriendo la cuenta de TikTok de mi abuela Rosario, como si estuviera a punto de leer un expediente médico complicado. Abuela Rosario y sus desastres familiares. La primera vez que vi el nombre de la cuenta pensé que era un error. Luego vi la foto de perfil y ya no hubo dudas. Era ella. Con mis lentes de sol, los que yo le había prestado en agosto y que nunca regresó, haciendo la señal de paz con una sonrisa que conocía desde que tenía 4 años. 214,000 seguidores, 312 videos, 8 meses de historia familiar subida a internet sin que nadie en la familia supiera nada. Empecé a ver los videos desde el primero. La cámara temblaba. El encuadre le cortaba la mitad de la frente. La voz era la misma de siempre. Esa voz que olía a café con canela y a domingo por la mañana. Pero había algo distinto en el tono. Algo más suelto, como si la abuela hubiera encontrado un lugar donde podía hablar sin que nadie la interrumpiera. «Hola, no sé si esto funciona. Mi vecina Lupita me dijo que aquí la gente comparte cosas y te dan corazoncitos. Pues bueno, tengo 83 años y muchas cosas que contar». Me reí solo, no pude evitarlo. Mi abuela Rosario, que todavía pagaba sus cuentas en ventanilla porque no confiaba en los cajeros automáticos, había encontrado TikTok antes de que ninguno de nosotros se diera cuenta. Y la gente le daba corazoncitos. 80,000 vistas por video en promedio. Comentarios en inglés, en español, en portugués. Gente de países que mi abuela nunca había escuchado nombrar, siguiendo los episodios de nuestra familia como si fuéramos una serie de televisión. Estuve viendo videos durante 1 hora y cuarto. La abuela hablaba de todo. De la vez que mi tío Gerardo llegó a la boda de su propio hijo con la camisa al revés y nadie se lo dijo hasta el vals. De cuando mi prima mayor intentó hacer una dieta de jugos y terminó desmayada en el supermercado frente a la sección de carnes. De los pleitos por la herencia de un reloj que nadie quería hasta que alguien dijo que valía dinero. Cada historia venía envuelta en una calma absoluta, sin dramatismo, sin juzgar a nadie, solo contando lo que había visto con sus ojos de 83 años, que habían aprendido que la vida familiar es, fundamentalmente, una colección de desastres manejados con amor irregular. Los comentarios eran unánimes. «Abuela Rosario, usted es mi favorita. Necesito una abuela así. Esta señora sabe más de la vida que todos mis terapeutas juntos». Yo estaba sonriendo todavía cuando llegué al video número 47. El título en la pantalla decía: «La receta de mis tamales de elote y otras cosas que pasan en mi cocina». La abuela apareció de espaldas parcialmente, moviéndose entre la estufa y la mesada. Hablaba de la masa, de la proporción exacta de mantequilla,
de un secreto que su madre le había enseñado en Oaxaca cuando tenía 12 años. La cocina era la misma de siempre, las baldosas color crema, la ventana con la cortina de flores amarillas, el reloj de pared que siempre marcaba 10 minutos adelantado porque nadie en la familia sabía cómo cambiarlo. Estuve mirando la receta durante 40 segundos sin ver nada raro. Fue el comentario número 312 el que me detuvo. Señora Rosario, ¿usted sabe lo que está pasando al fondo de su video? Amplié la imagen. Moví el slider al segundo 1:23, donde la abuela giraba hacia la estufa y la cámara, apoyada en el estante de especias, quedaba apuntando hacia el pasillo de entrada que conectaba con el comedor. Tuve que ver el fotograma 3 veces para estar seguro de lo que estaba viendo. Valentina, mi esposa, estaba en el pasillo. Era inconfundible. Ese suéter verde que le había regalado yo en nuestro segundo aniversario, el cabello recogido de la forma en que solo lo usaba en reuniones familiares. Pero no estaba sola. Había un hombre a su lado, de espaldas a la cámara, y el ángulo era malo, borroso, parcial, pero lo que se veía era suficiente. Un beso. Breve. Decisivo. Solté el teléfono sobre la cama. Me quedé mirando el techo durante tal vez 2 minutos sin mover nada, sin pensar nada en particular, solo existiendo en ese espacio extraño que existe entre el momento en que ves algo y el momento en que tu cerebro termina de procesar lo que significa. Luego tomé el teléfono otra vez. Con una calma que no entendí de dónde me venía, pausé el video en el segundo exacto. Tomé una captura de pantalla, la guardé en una carpeta aparte. Busqué en los comentarios cuántas personas habían notado lo mismo. 47 comentarios preguntando sobre lo que pasa al fondo. La abuela no había respondido ninguno. Me senté en el borde de la cama y me quedé ahí un momento largo, con el teléfono entre las manos y el sonido del video detenido en la pantalla. La receta de tamales de elote, congelada en el segundo 1:23, con el secreto más importante de mi matrimonio capturado de fondo como por accidente. Me levanté. Fui a la cocina, serví el café frío en el fregadero y puse a calentar agua para uno nuevo. Mientras esperaba que hirviera, abrí el archivo de comentarios otra vez y los leí todos. 47 personas habían visto lo que yo acababa de ver. 47 desconocidos en internet sabían algo que yo había tardado 8 meses en descubrir. El agua hirvió. Serví el café. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono frente a mí y tomé la primera decisión concreta de esa noche. No iba a llamar a Valentina. No iba a confrontar nada todavía. No iba a hacer nada que pudiera avisarle que yo sabía. Lo que iba a hacer era ver los 312 videos de la abuela Rosario, uno por uno, desde el principio, con atención. Porque si la abuela había capturado eso por accidente en el video 47, necesitaba saber qué más había capturado en los otros 265. Y necesitaba entender si ese silencio había sido por protegerme, o por esperar a que yo estuviera listo para ver. El video número 63 tenía a Valentina al fondo otra vez. Esta vez era diferente. Era una reunión del año pasado. Reconocí las decoraciones de Navidad que habíamos comprado juntos en noviembre. La guirnalda verde con luces blancas que tardamos 2 horas en colgar porque yo no encontraba el enchufe correcto. La abuela estaba hablando de las posadas, de cómo antes la gente cantaba de verdad y ahora solo checaba el teléfono, y mientras hablaba la cámara captaba el comedor completo, donde la familia estaba sentada. Valentina estaba ahí, sí, yo también estaba ahí. Podía verme en el ángulo izquierdo, de perfil, hablando con mi tío Gerardo sobre algo que ya no recordaba. El hombre estaba ahí también. Esta vez sí lo reconocí. Era Rodrigo, el socio de trabajo de Valentina. El hombre al que yo había invitado a 3 reuniones familiares en el último año y medio, porque Valentina decía que era como un hermano del trabajo, y que sería descortés no incluirlo. El hombre con el que yo había compartido una botella de whisky en el cumpleaños de mi suegra, mientras hablábamos de fútbol y de lo difícil que estaba el mercado laboral. En el video de la abuela, en el segundo 2:41, Rodrigo le pasaba la mano por la espalda a Valentina en un gesto que no era de compañeros de trabajo. Valentina no se movió. Era un gesto que ambos conocían. Hice pausa. Fui al baño. Me mojé la cara con agua fría. Me miré en el espejo durante unos segundos. Regresé a la mesa. Abrí una hoja de notas en el teléfono y escribí: Video 47. Segundo 1:23. Video 63. Segundo 2:41. Luego seguí viendo. No porque quisiera encontrar más, sino porque necesitaba saber exactamente cuánto había visto la abuela Rosario sin decirme nada. Y necesitaba entender si ese silencio había sido por protegerme.
o por esperar a que yo estuviera listo para ver. A las 4:10 de la mañana había llenado 2 páginas de notas. Video 47, segundo 1:23. Beso. Pasillo de la cocina. Suéter verde. Video 63, segundo 2:41. Mano en la espalda. Comedor. Navidad. Video 89, segundo 0:58. Rodrigo entrando por la puerta trasera mientras yo aparecía al fondo cargando las sillas del jardín. Nadie me lo dijo. Nadie me avisó. Video 112. Sin imagen comprometedora, pero Valentina aparecía con el teléfono en la mano y una sonrisa que yo reconocí. No era la sonrisa que me dedicaba a mí. 4 videos en 312. No era mucho, pero era suficiente para entender que lo que pasaba al fondo de la pantalla llevaba tiempo pasando también en mi casa. Me serví otro café, el tercero de la noche. Revisé el video 47 otra vez, esta vez con más cuidado. La abuela hablaba de la masa para los tamales, de la importancia de no apretar demasiado, de dejar que el elote respirara. Su voz no cambiaba de ritmo en ningún momento. No miraba hacia el pasillo. No hacía ninguna pausa extraña cerca del segundo 1:23. O no había visto nada. O había visto todo y había decidido seguir hablando de tamales. Fui al perfil y revisé la fecha de publicación del video 47. 12 de diciembre. Hacía 8 meses. Recordé ese domingo con una claridad que me resultó incómoda. Habíamos llegado a casa de la abuela a las 2 de la tarde, Valentina y yo, con una botella de vino que nunca abrimos porque la abuela ya tenía atol preparado. Rodrigo había llegado media hora después. Valentina lo había presentado como un compañero que no tenía a dónde ir ese fin de semana. Yo le había dado la mano y le había ofrecido atol también. Había sido yo quien lo había invitado a quedarse. Cerré la app. La volví a abrir. Busqué el perfil de Rodrigo en redes sociales. Privado. Busqué su nombre completo. Rodrigo Sandoval Fuentes. Valentina me lo había dicho una vez, de pasada, en el contexto de una conversación sobre un proyecto de trabajo. Lo recordaba porque era un nombre fácil. Encontré su LinkedIn. Foto de perfil profesional. Cargo. Director de operaciones en la misma empresa donde trabajaba Valentina. Llevaban 3 años en la misma compañía. 3 años. Valentina y yo llevábamos 4 de casados. Hice los cálculos sin querer hacerlos y los resultados me sentaron en la silla de una forma que no tenía que ver con el cansancio. Guardé el perfil. Volví a las notas. Había 4 videos con evidencia visual. Pero había algo más que me había llamado la atención mientras veía. En varios videos donde aparecía Valentina de fondo, ella tenía el teléfono en la mano. No era raro en sí mismo. Todo el mundo tiene el teléfono en la mano en las reuniones familiares. Pero en 3 de esos videos, ella salía del encuadre hacia el mismo lugar, el pasillo junto a la cocina. El mismo pasillo del video 47. No era evidencia. Era un patrón. Y los patrones, en el trabajo, eran lo primero que yo aprendía a leer. Trabajaba en auditoría financiera desde hacía 9 años. Pasaba mis días buscando anomalías en números, desviaciones pequeñas que a primera vista no significaban nada y que al conectarse entre sí construían una historia distinta a la que aparecía en los reportes oficiales. Sabía exactamente cómo se veía una irregularidad sostenida en el tiempo. Sabía también lo que significaba cuando alguien había tenido cuidado de no dejar rastros directos. Abrí el historial de mensajes de mi teléfono, no para buscar nada específico. Valentina y yo nos escribíamos como cualquier pareja, cosas de logística, de la compra, de planes de fin de semana. No había nada fuera de lugar ahí, pero ahora veía los huecos de otra forma. Los días donde Valentina llegaba tarde del trabajo sin haberme avisado, las noches donde decía que se quedaría a terminar un informe, los fines de semana donde su teléfono estaba siempre boca abajo sobre la mesa. Cosas que yo había leído como trabajo, como estrés laboral, como los ciclos normales de una persona ocupada. Las 5:30 de la mañana llegaron sin que yo me diera cuenta. Escuché el sonido del cuarto, la respiración de Valentina, el pequeño ruido que hacía el aire acondicionado cuando bajaba de temperatura. Todo normal, todo igual que cualquier madrugada de los últimos 4 años. Cerré el teléfono y lo puse sobre la mesa. Tenía que tomar una decisión sobre los próximos pasos y necesitaba hacerlo con la cabeza fría. No a las 5:30 de la mañana, con 3 cafés encima y 47 comentarios de desconocidos resonando en la cabeza. Necesitaba evidencia concreta, no capturas de pantalla borrosas de un TikTok de tamales. Necesitaba entender el tamaño real de lo que tenía frente a mí antes de mover una sola pieza. Lo que sí tenía claro era lo siguiente. No iba a confrontar a Valentina todavía.
no mientras no supiera exactamente qué estaba confrontando. Y había una persona que sabía más que yo. Una persona que llevaba 8 meses grabando la vida familiar con una cámara temblorosa y que había publicado 312 videos sin responder ni uno solo de los comentarios que preguntaban qué pasaba al fondo del video 47. A las 6:00 de la mañana le escribí un mensaje a la abuela Rosario. Abuela, ¿estás despierta? Necesito visitarte hoy. La respuesta llegó en menos de 4 minutos. Mijo, ya tengo el café puesto. No sé por qué esa respuesta me alivió de la forma en que lo hizo. Tal vez porque era la primera cosa en toda la noche que tenía una dirección clara. O tal vez porque la abuela Rosario era la única persona en esta historia que claramente ya sabía todo, y la idea de no estar solo con esa información era más urgente de lo que yo había reconocido hasta ese momento. Me duché. Me cambié. Escribí una nota rápida para Valentina que decía que tenía una reunión temprana y que no la despertaba. La dejé en la mesita de la entrada, en el lugar donde siempre dejábamos las notas cuando el otro dormía. Salí del departamento a las 6:40. En el elevador revisé el teléfono una última vez. El video de los tamales seguía ahí, detenido en el segundo 1:23. La abuela hablando de mantequilla y elote. Valentina y Rodrigo al fondo, borrosos pero reales, en el pasillo de una cocina que yo conocía de memoria. Guardé el teléfono en el bolsillo. Afuera estaba empezando a aclarar. La casa de la abuela olía igual que siempre, café recién hecho y algo con canela en el horno. Toqué el timbre a las 7:15 de la mañana y ella abrió antes de que yo terminara de presionarlo, como si hubiera estado parada del otro lado de la puerta esperando. Me miró de arriba a abajo. Luego se hizo a un lado para dejarme pasar. ¿Dormiste algo?, dijo. No era pregunta. No. Siéntate. Me senté en la misma silla de madera donde me había sentado toda mi vida, la que quedaba junto a la ventana con la cortina de flores amarillas. La abuela puso una taza de café frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa. Tenía el delantal floral puesto, el mismo de los videos. Me pregunté si lo usaba todo el tiempo o solo cuando grababa. No dije nada durante un momento. Ella tampoco. Finalmente saqué el teléfono y abrí el video 47. Lo puse sobre la mesa, orientado hacia ella, y lo dejé correr hasta el segundo 1:23. Luego lo pausé. La abuela miró la pantalla. Luego me miró a mí. ¿Cuándo lo viste?, preguntó. Esta madrugada. Sofía me mandó el link de tu cuenta. Asintió despacio. ¿Cuántos videos revisaste? Los 312. Algo cruzó su cara. No era sorpresa. Era más parecido al alivio. Abuela. Me costó más decir lo siguiente de lo que esperaba. ¿Sabías lo que había en ese video cuando lo publicaste? Ella tomó su taza de café. La sostuvo con las 2 manos, como siempre lo hacía. Me miró directo. Sí, una sola palabra. Sin adornos. Sin explicación inmediata. Me quedé quieto. Esperé. Lo vi mientras editaba, dijo. Lupita me enseñó a recortar los videos antes de subirlos. Iba a cortar esa parte. Hizo una pausa, pero no lo hice. ¿Por qué no? Porque llevaba 6 meses viendo cosas en esta casa que ningún nieto mío debería tener que descubrir solo. Me miró sin apartar los ojos. Y porque tú eres auditor, Marco. Pensé que si lo ponía donde pudieras encontrarlo, lo encontrarías. Procesé eso. Y si no lo hubiera encontrado nunca, entonces lo hubiera subido algo más directo. Se encogió de hombros con una calma que solo tienen las personas que han vivido suficiente para dejar de tenerle miedo a las conversaciones difíciles. Tengo 83 años. No tengo tiempo para rodeos. Tomé el café. Estaba fuerte, sin azúcar, exactamente como a mí me gustaba y como yo nunca le había tenido que pedir. ¿Cuánto sabes tú?, le pregunté. Lo suficiente, apoyó la taza. Rodrigo Sandoval ha venido a esta casa 4 veces en el último año, 2 con Valentina, 2 solo. La primera vez que vino solo, trajo flores. Dijo que eran para mí, de parte de Valentina, pero Valentina no me había dicho nada de flores. Hizo una pausa breve. Yo tengo 83 años, no 8. ¿Le dijiste algo a alguien? No. ¿A quién le iba a decir? ¿A tu mamá para que armara un drama en 3 actos? ¿A tus tíos para que lo usaran de chisme en la próxima reunión? Negó con la cabeza. Esto era tuyo. Tenías que saberlo tú primero. Me levanté de la silla. Fui hasta la ventana. Afuera el barrio estaba despertando. Un perro, un camión de reparto, el sonido de una reja abriéndose en la casa de enfrente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la abuela desde la mesa.
Todavía no lo sé. Me volteé. Lo que sí sé es que no voy a hacer nada hasta tener todo claro. No voy a ir a casa a gritar. No voy a llamar a Rodrigo. No voy a hacer ningún movimiento que le avise a Valentina que sé algo. La abuela me observó. Eso está bien, dijo. Los errores que se cometen con rabia no se pueden deshacer. Me senté otra vez. Abrí las notas del teléfono y le mostré la lista. Los 4 videos, los segundos exactos, el nombre de Rodrigo, los 3 años trabajando juntos. Ella los revisó en silencio. Hay una cosa más, dijo cuando terminó. Me devolvió el teléfono. El video 201. Minuto 2, 40 segundos. No son ellos. Busqué el video 201 ahí mismo, en su mesa, con ella sentada frente a mí. Era una reunión de cumpleaños, el de mi tío Gerardo del año pasado. La abuela estaba grabando el pastel cuando alguien hablaba cerca de la cámara. 2 voces. Avancé hasta el minuto 2, 40 segundos. Era Valentina. Y era mi primo Daniel. No era un beso. Era una conversación. Pero la conversación era sobre mí. No es lo que merece, decía Valentina. La calidad del audio era mala, pero las palabras eran claras. Marco es buena persona, pero no es lo que yo necesito. Rodrigo sí lo es. Silencio de 2 segundos. ¿Y qué vas a hacer?, preguntaba Daniel. Por ahora, nada. Todavía no. Paré el video. Me quedé mirando la pantalla un momento. ¿Mi primo Daniel sabe?, pregunté. Lo que escuchaste es todo lo que yo sé, dijo la abuela. Si él sabe más, eso tendrás que preguntárselo tú. Cerré el teléfono. Lo puse sobre la mesa, tomé el café y lo terminé. La abuela se levantó, fue al horno, sacó un pan de canela y lo puso entre los dos sin decir nada. Yo tomé un pedazo, ella tomó otro. Estuvimos así un rato en silencio, en esa cocina donde 8 meses de evidencia habían estado esperando a que alguien mirara con atención. Abuela, dije finalmente, ¿por qué no borraste los videos cuando viste que la gente los estaba comentando? Me miró con una expresión que no supe bien cómo leer, porque si los borraba, tú nunca ibas a tener prueba de nada. Recogió su taza. Y porque yo llevo muchos años callando cosas en esta familia. Ya me cansé. Salí de su casa a las 8:45. Mientras caminaba al coche, abrí el teléfono y fui directo a la app de mi banco. Revisé las cuentas compartidas con Valentina. Todo normal. Luego revisé el historial de movimientos de los últimos 6 meses, con más cuidado del que había puesto nunca. Nada fuera de lugar. Pero yo era auditor. Sabía que lo que no aparece en los estados de cuenta a veces es más importante que lo que sí aparece. Esa tarde, desde mi oficina, llamé a un abogado. El abogado se llamaba Ernesto Villanueva. Lo conocía de trabajo. Había llevado casos de auditoría donde yo había sido perito, y su forma de operar era directa y sin adornos innecesarios. Le mandé un mensaje desde el estacionamiento de mi oficina a las 3:47 de la tarde. Me respondió en 20 minutos. Quedamos al día siguiente a las 8:00 de la mañana. Esa noche llegué a casa a la hora de siempre. Valentina estaba en la cocina haciendo pasta. Tenía música puesta, una playlist que yo reconocía, y me saludó de la misma forma que cualquier otro martes. Un beso rápido, una pregunta sobre mi día, un comentario sobre que el tráfico había estado terrible. Yo respondí todo con normalidad. Me cambié de ropa. Me senté en el sillón. Vi media hora de televisión con ella. Cenamos. Lavamos los platos juntos. Ella revisó su teléfono durante un momento en el baño antes de dormir. Lo noté ahora de una forma en que antes no lo notaba. Y luego apagó la luz y me dijo buenas noches. Yo esperé a que su respiración se acompasara. Luego saqué el teléfono y seguí trabajando. Había creado una carpeta separada, protegida con contraseña, donde guardaba todo. Las capturas de pantalla de los 4 videos, la transcripción del audio del video 201, el perfil de LinkedIn de Rodrigo, las fechas de cada reunión familiar donde él había aparecido. Era el mismo método que usaba en el trabajo cuando comenzaba a documentar una auditoría. Ordenado, fechado, sin interpretaciones, solo hechos con sus fuentes. Al día siguiente, en la reunión con Ernesto, puse todo sobre la mesa. Él lo revisó en silencio durante 10 minutos. Luego me miró. ¿Tienes acceso a los estados de cuenta completos del último año? Sí, son cuentas compartidas. Descárgalos todos. Corrientes, ahorro, tarjetas, cualquier cuenta donde tu nombre aparezca junto al de ella. Apoyó los codos en el escritorio. También necesito saber si hay propiedades a nombre de los dos. El departamento. Lo compramos hace 3 años. ¿Quién aportó más al enganche? Yo. 70%. ¿Tienes documentación de eso? Tengo todo.
Ernesto asintió. Bien, lo que me traes hoy es evidencia circunstancial. Suficiente para tomar decisiones personales, no suficiente todavía para un proceso legal sólido si ella decide complicar el divorcio. Me miró directo. ¿Sabes si ella tiene intención de quedarse con el departamento? No hemos hablado de nada. Ella no sabe que sé. Mantén eso así por ahora. Tomó notas en su libreta. Voy a necesitar 2 semanas para preparar la estructura. Mientras tanto, no muevas dinero, no cambies contraseñas, no hagas nada que altere el estado normal de las cuentas. ¿Puedes hacer eso? Sí. ¿Tienes hijos? No. Eso simplifica las cosas. Cerró la libreta. Una última pregunta. ¿Los videos de tu abuela siguen publicados? Sí. No le pidas que los baje. Son evidencia de acceso público y llevan fecha de publicación. Si esto llega a un proceso, pueden ser útiles. Hizo una pausa. ¿Tu abuela sabe que estás aquí? No. Fui a verla ayer, pero no le dije que iba a llamarte. Bien. Por ahora manténlo así también. Salí del despacho de Ernesto a las 9:30. Caminé 3 cuadras hasta una cafetería que no frecuentaba, pedí un café y me senté a revisar el teléfono con calma. Tenía un mensaje de la abuela. Llegó a las 8:12 mientras yo estaba con Ernesto. Mijo, cuando puedas, pasa por aquí. Hay algo que no te dije ayer. Le respondí que pasaría en la tarde. Llegué a su casa a las 5:00. Esta vez no había café recién hecho. Estaba sentada en su sillón del comedor, el mismo donde grababa sus videos, con las manos cruzadas sobre el regazo. La cámara no estaba puesta. ¿Qué no me dijiste?, le pregunté, sentándome frente a ella. Fue directo al punto. Rodrigo Sandoval compró un departamento hace 4 meses. Está a 4 kilómetros de aquí. Me miró. Lo sé porque Lupita tiene una sobrina que trabaja en la inmobiliaria. Lo procesé. ¿Valentina lo sabe? No sé si su nombre está en los papeles. Lo que sí sé es que Valentina ha ido a ese departamento. Lupita la vio entrar 2 veces. ¿Lupita te dijo esto a ti directamente? Me lo dijo la semana pasada. Cuando vio que los comentarios del video 47 no paraban, me llamó y me contó. La abuela no cambió el tono en ningún momento. Yo iba a decírtelo ayer, pero quería ver primero si tú llegabas solo a lo del abogado. La miré. ¿Cómo sabías que iba a ir al abogado? Porque eres auditor y no eres tonto. Recogió sus manos. ¿Fuiste? Esta mañana. Asintió. Bien. Se levantó. Fue a la cocina y regresó con un papel doblado. Me lo dio. Este es el nombre de la inmobiliaria y el número de la sobrina de Lupita. Ella puede confirmar lo del departamento. Si tu abogado lo necesita, ahí está. Tomé el papel, lo doblé y lo guardé en el bolsillo interno del saco. Abuela. La miré. ¿Por qué haces todo esto? Me sostuvo la mirada sin dudar. Porque tú me das dinero todos los meses para que no me falte nada, y nunca me has pedido nada a cambio. Porque cuando murió tu abuelo, eras el único que venía a verme sin que yo te llamara. Hizo una pausa corta. Y porque llevo 1 año viendo cómo esa mujer te mira cuando tú no estás viendo, y la forma en que te mira no es la forma en que se mira a alguien a quien se quiere. No dije nada. Yo no te podía decir esto de frente, continuó. No tenía pruebas, solo lo que veía. Así que puse la cámara donde podía ver, y esperé. Guardé el papel. Me levanté. Gracias, le dije. No me agradezcas todavía. Se sentó otra vez en su sillón. Agradéceme cuando esto termine y estés bien. Salí de su casa con el papel de la inmobiliaria en el bolsillo y la lista de Ernesto en la cabeza. Esa noche, de regreso en el departamento, mientras Valentina veía televisión a mi lado, abrí la app del banco en silencio y descargué todos los estados de cuenta del último año. 12 archivos, 14 meses de movimientos. Los mandé directo al correo de Ernesto. Las 2 semanas que Ernesto necesitaba se convirtieron en 16 días. Durante ese tiempo yo seguía haciendo todo igual. Me levantaba a la misma hora, desayunaba con Valentina, iba al trabajo, regresaba, cenaba, dormía. No cambié ningún hábito, no hice ninguna pregunta fuera de lo normal. No le revisé el teléfono, no la seguí, no hice nada que pudiera alertarla de que algo había cambiado. Era el mismo principio que aplicaba en las auditorías. Cuando investigas a alguien, la última cosa que quieres es que sepan que los estás investigando. Ernesto me llamó un miércoles a las 11:40 de la mañana. Ya tengo todo. ¿Puedes venir hoy? Fui a su despacho después del almuerzo. Me senté frente a él y escuché durante 40 minutos sin interrumpir.
El departamento de Rodrigo estaba registrado solo a nombre de él. El de Valentina no aparecía en ningún documento de la propiedad. Eso era bueno para mí. Los estados de cuenta no mostraban transferencias irregulares de las cuentas compartidas hacia ningún lugar sospechoso. También bueno. La aportación del 70% del enganche del departamento donde vivíamos estaba documentada con claridad en los registros de la notaría. Con lo que tienes, dijo Ernesto, puedes pedir el divorcio y salir de esto en una posición sólida. Ella no tiene argumento para retener el departamento. Tienes documentado quién puso qué. ¿Y si decide pelear? Puede intentarlo, pero los videos de tu abuela son públicos, fechados, y el audio del video 201 es admisible. Si ella decide complicar el proceso, eso complica su posición, no la tuya. Apoyó las manos sobre el escritorio. Lo que tienes que decidir ahora es cómo quieres hacer esto. ¿Con notificación legal directa o con una conversación primero? Lo pensé. Con conversación, dije. Quiero hablar con ella antes de que lleguen los papeles. No porque le deba una explicación, sino porque quiero ver su cara cuando entienda que sé todo. Ernesto no dijo nada ante eso. Solo anotó algo en su libreta. De acuerdo. Los papeles estarán listos el viernes. Tú decides cuándo entregárselos. Salí de su despacho con una carpeta delgada bajo el brazo y el peso de los últimos 16 días distribuyéndose de otra forma en el cuerpo. No más liviano, todavía no, pero sí más ordenado. Esa noche esperé a que termináramos de cenar. Valentina estaba recogiendo los platos cuando yo me quedé sentado a la mesa. Ella lo notó. ¿Pasa algo? Siéntate. Me miró un segundo. Luego dejó los platos en el fregadero y se sentó frente a mí. Saqué el teléfono. Abrí el video 47. Lo puse sobre la mesa y lo dejé correr hasta el segundo 1:23. Lo pausé ahí. Valentina miró la pantalla. No dijo nada. El video tiene 8 meses publicado, le dije. 47 personas preguntaron en los comentarios qué estaba pasando al fondo. Tú nunca lo revisaste porque no sabías que la abuela tenía una cuenta. Ella seguía mirando la pantalla. Hay 3 videos más, continué. Y hay uno con audio. El del cumpleaños de Gerardo. Minuto 2. 40 segundos. Donde le dices a mi primo Daniel que yo no soy lo que necesitas y que Rodrigo sí lo es. Valentina levantó los ojos de la pantalla y me miró. No lloró. No lo esperaba. No era de las que lloran primero. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?, me preguntó. 16 días. Procesó eso. ¿Y en 16 días no dijiste nada? No. ¿Por qué? Porque necesitaba tener todo en orden antes de hablar contigo. Hubo un silencio de varios segundos. Ella cruzó los brazos sobre la mesa. Marco, no. Lo dije sin alzar la voz. No necesito que me expliques nada. Lo que está en esos videos es suficientemente claro. Lo único que quiero saber es si hay algo en las cuentas o en el departamento que yo no sepa todavía. Porque si lo hay, mi abogado lo va a encontrar de todas formas. Y es mejor que me lo digas tú ahora. Valentina se quedó quieta. No hay nada en las cuentas, dijo finalmente. Lo sé. Ya las revisé. Otro silencio. El departamento es tuyo, dijo. No voy a pelear por eso. También lo sé. Tengo los documentos de la notaría. Ella bajó los ojos a la mesa. Cuando los volvió a levantar, había algo distinto en su expresión. No era culpa exactamente. Era algo más parecido al cansancio. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Que firmes los papeles cuando te los mande mi abogado. Sin complicaciones. ¿Y si quiero hablar de esto? Puedes hablar con tu propio abogado. Me levanté. Tienes 2 semanas para salir del departamento. Yo me quedo en casa de un amigo mientras tanto para darte espacio. Cuando regrese ya no estarás aquí. Tomé el teléfono de la mesa. Valentina no se movió. ¿Vas a publicar los videos?, preguntó. La miré. Ya están publicados. Llevan 8 meses. El único que no los había visto era yo. Fui al cuarto. Saqué una maleta del closet y metí lo necesario para 2 semanas. Ropa, documentos, el cargador, el libro que estaba leyendo. Fui al baño. Recogí mis cosas, revisé el cajón de la mesita de noche y tomé el reloj de mi abuelo que guardaba ahí. Cuando salí al pasillo, Valentina seguía sentada a la mesa. No intercambiamos más palabras. Cerré la puerta del departamento sin apresurarme. En el elevador marqué el número de la abuela. Contestó al segundo timbre. ¿Mijo? Ya hablé con ella, abuela. Silencio breve. ¿Estás bien? Sí. ¿A dónde vas ahora? A casa de Fernández, un amigo del trabajo. 2 semanas. Ah. Una pausa. ¿Comiste algo? A pesar de todo, me salió una carcajada corta. Cené antes de hablar con ella. Bien, mañana pasa a desayunar. Mañana paso a desayunar. Colgué cuando las puertas del elevador se abrieron.
Afuera estaba fresco. Cargué la maleta hasta el coche, la puse en la cajuela y me senté al volante un momento antes de arrancar. 16 días desde el video de los tamales. Valentina tenía 2 semanas para recoger sus cosas, y yo tenía el resto de lo que viniera después. Arranqué el coche y salí del estacionamiento sin mirar atrás. Valentina recogió sus cosas en 12 días. Yo lo supe porque Ernesto me avisó cuando ella contactó a su abogado, y su abogado le confirmó al de Ernesto que no habría disputa por el departamento. Firmó los papeles del divorcio un jueves por la tarde, en el despacho de su propio representante, sin que yo estuviera presente. Ernesto me llamó a las 6:18 de la tarde para confirmarlo. «Está hecho», dijo. «Limpio y sin complicaciones. Gracias, Ernesto. Para eso estamos». Colgué y me quedé sentado en el sillón de casa de Fernández, mirando el teléfono durante un momento. Luego abrí la app de TikTok y entré a la cuenta de la abuela. El video 47 seguía ahí. 198,000 vistas ahora. Los comentarios sobre lo que pasa al fondo habían seguido llegando mientras yo resolvía todo lo demás. Escribí en el buscador: Abuela Rosario, desastres familiares. La cuenta aparecía primera en los resultados. 296,000 seguidores. Cerré la app y fui a desempacar la maleta. Regresé al departamento 2 días después de que Valentina firmó. Entré, dejé las llaves en la mesita y recorrí cada cuarto. Ella había llevado lo suyo con orden. No faltaba nada que fuera mío. No sobraba nada que fuera de ella. Solo el closet de su lado vacío y el espacio en el baño donde antes estaban sus cosas. Abrí las ventanas. Puse a hacer café. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono y le mandé un mensaje a la abuela. «Ya estoy de regreso en el departamento», respondió en 3 minutos. «¿Cómo está?» «Igual que siempre. Solo». «Eso se arregla fácil. Pon plantas». Solté una carcajada corta en una cocina vacía. Los siguientes 2 meses fueron tranquilos de una forma que al principio me costó reconocer como tranquilidad. Sin horarios negociados con otra persona, sin planes coordinados, sin el teléfono de alguien más sonando en el cuarto de al lado. Solo mi trabajo, mis tiempos y los desayunos del domingo en casa de la abuela que se convirtieron en el único compromiso fijo de mi semana. La abuela seguía grabando. Publicaba 3 videos por semana, siempre desde el sillón o desde la cocina, siempre con el delantal floral, siempre con esa cadencia de quien no tiene prisa por llegar a ningún lado. Sus seguidores habían pasado de 214,000 a 289,000 en 6 semanas. Le preguntaban si iba a contar el final de la historia del video 47. Ella no respondía a esos comentarios. Publicaba recetas, anécdotas del vecindario, recuerdos de su infancia en Oaxaca. Un domingo de octubre llegué a su casa a las 9:00 de la mañana como siempre. Ella estaba en la cocina, pero esta vez tenía la cámara puesta en el estante de las especias, grabando. Me detuve en la entrada. «¿Estás grabando? Siéntate», dijo sin voltear. «Tú no salgas del encuadre». Me senté en mi silla de siempre junto a la ventana con la cortina de flores amarillas. La abuela puso 2 tazas de café sobre la mesa, se sentó frente a mí y miró un segundo hacia la cámara. Luego me miró a mí. «¿Cuánto tiempo tienes sin tomar un café aquí tranquilo?», preguntó. «Desde antes de todo esto». «¿Y cómo estás?». Lo pensé un momento antes de responder. «Bien, mejor de lo que esperaba». «¿Extrañas algo?». «La rutina». «No a ella, la rutina». La abuela asintió despacio. «Eso es honesto». Tomamos el café. Ella sacó pan de canela del horno. Hablamos del trabajo, de Sofía que había empezado una maestría, del vecino de enfrente que había pintado su casa de un amarillo que la abuela describió como una ofensa a la calle. Fue una conversación normal, del tipo que habíamos tenido toda la vida, pero con la cámara grabando desde el estante. Cuando terminamos, la abuela se levantó y apagó la cámara. «¿Me vas a preguntar por qué grabaste esto?», le dije. «No te voy a preguntar nada». Recogió las tazas. «Lo grabé porque quería que mis seguidores vieran que esto tiene un después, que los desastres familiares no son el final de nada». No dije nada. «Además», agregó desde el fregadero, «tú sales bien en cámara». 3 días después publicó el video. No usó nada de nuestra conversación sobre Valentina ni sobre el divorcio. Solo nos grabó desayunando, hablando de la casa amarilla del vecino, tomando café. Le puso como título, «Un domingo normal con mi nieto favorito». Tenía 47,000 vistas en las primeras 6 horas. Los comentarios decían cosas como, «Esta es la paz que busco. Abuela Rosario, usted me cura el alma».
¿El nieto tiene novia? La abuela respondió ese último con un escueto. Todavía no, pero es buen partido. Se lo enseñé cuando fui el siguiente domingo. Abuela, no puedes escribir eso. Ya está publicado. ¿Lo vas a borrar? Me miró con la expresión que usaba cuando consideraba que la pregunta no merecía respuesta. La cuenta llegó a 300,000 seguidores un martes por la mañana. Lupita llamó a la abuela para avisarle, y la abuela me mandó un mensaje que decía solamente 300,000 personas, imagínate. Le respondí, todo por los tamales de elote, contestó con un emoji de corazón, solo uno. Esa tarde, desde mi oficina, abrí el perfil de la cuenta y vi el último video que había publicado esa semana. Era ella sola, en su sillón, mirando a la cámara con la misma calma de siempre. Decía, mis amores, a veces las abuelas no metemos la pata. A veces simplemente ayudamos. Buenas noches. 422 comentarios en 2 horas. El primero decía, señora Rosario, usted es la heroína que no merecemos. Cerré el teléfono y volví al trabajo. Esa noche, de regreso en el departamento, puse a hacer café y abrí el libro que llevaba 3 meses intentando terminar. Me senté en el sillón con la ventana abierta y el ruido de la calle entrando desde afuera, y leí durante 1 hora sin que nadie me interrumpiera. No era la vida que tenía hace 2 meses. Era mejor.